Bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo que hemos organizado con motivo de la exposición del lapicero Alburí, el dibujo para grabar en la época de Goya. Y hoy la verdad es que es un día para mí especialmente satisfactorio porque contamos con Ana Hernández Puig, que también es comisaria de la exposición, conmigo, pero la satisfacción viene porque Ana Hernández hace ya unos años entró al Museo del Prado con una beca Meadows y la verdad es que uno se da cuenta de la importancia que tienen las becas de formación. En el caso de Ana, yo creo que ya venía algo formada, porque había estado en la Biblioteca Nacional, también haciendo unas prácticas, y bueno, pues en el Museo del Prado desarrolló un importantísimo trabajo relacionado con una exposición que hicimos un poquito después y en la que ella también participó. Una exposición de Aprender a dibujar sin maestro, que estaba dedicada a las cartillas para aprender a dibujar. De ahí un poco que esa formación que había recibido previamente en la Biblioteca Nacional y que después continuó en el Museo del Prado, ha continuado a lo largo de estos años y además ha coincidido con la presentación de este monumental catálogo que es los dibujos, el catálogo razonado de Manuel Salvador Carmona, que es del grabador del que nos va a hablar hoy. Es una obra fundamental que se ha coeditado con las instituciones que precisamente han tenido relación con Ana, la Biblioteca Nacional, el Museo del Prado y sobre todo con el Centro de Estudios Europa Hispánica, que desde hace ya bastantes años viene dedicando un enorme esfuerzo a editar catálogos razonados de dibujantes españoles del siglo XVIII, XVII y XIX. Lo he dicho un poco así en desorden, pero me atrevo a decir que de todos esos catálogos, y no es porque sea el último, este catálogo es un modelo, es un ejemplo de cómo debe realizarse un catálogo razonado. Del aprendizaje y de la experiencia anterior se aprende, y este es un ejemplo perfecto. Anteriores catálogos que se han realizado de enorme calidad, este yo creo que supone un paso más, primero por el volumen, por la cantidad de dibujos que ha tenido que catalogar y que le han permitido no solo conocer los dibujos para grabar de Manuel Salvador Carmona, sino también otra faceta de Manuel Salvador Carmona como dibujante que creo que ella nos va a explicar. También quiero mencionar que ese aprendizaje de Ana, en ese aprendizaje de Ana ha tenido mucho que ver, y sobre todo en este catálogo, la figura de Juan Carrete Parrondo, a la que precisamente está dedicado tanto este catálogo como el catálogo de la exposición que hemos hecho, que fue el maestro de toda una generación de historiadores del arte, muchos de los cuales nos hemos dedicado al dibujo y sobre todo al grabado. Falleció justamente antes de verano, no ha podido verlo publicado, pero estoy seguro que desde donde esté estará súper orgulloso de ver cómo su catálogo de las estampas que realizó hace ya bastantes años se ve en este caso complementado con el catálogo de los dibujos. Y bueno, no me voy a enrollar más, que si no nos come el tiempo, y voy a dejar a Ana con una conferencia sobre precisamente don Manuel Salvador Carmona. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿me oyen bien? ¿Se me oye? Ya. Es que parece que me están apuntando. No sé si voy a poder dar esta conferencia, porque después de estas palabras, pues, bueno, me he quedado sin palabras. Pero bueno, lo vamos a intentar. Entre los focos y las luces espero que se me entienda bien. Yo, bueno, tampoco quiero empezar sin dar las gracias, bueno, a todos ustedes por venir, sobre todo por mostrar interés en la figura de Manuel Salvador Carmona, y también al Museo del Prado, bueno, por invitarme, ¿no?, a participar en estas conferencias. Esta es la segunda de este ciclo de 4 conferencias, y quisiera sobre todo agradecer a José Manuel Matilla y a José Luis Colomer, porque ellos fueron los que allá por el año 2019 me propusieron fijarme en los dibujos de Manuel Salvador Carmona y lanzarme o aventurarme a hacer el catálogo razonado de sus dibujos. Son casi 300 dibujos que he tenido que analizar, además en un periodo un poco complicado porque justo llegó el COVID,
y los hijos y todo lo que eso lleva, pero bueno, ha salido adelante y la verdad que estoy bastante orgullosa. Y no hubiera sido posible hacerlo, la verdad, sin el apoyo tanto de José Manuel como José Luis y sobre todo de la memoria de Juan Carrete, que creo que debe quedar aquí patente entre todos nosotros, porque realmente fue él si no el motor, el latido un poco de este catálogo. Esta conferencia es la segunda de 4, en relación con la exposición que pueden ver arriba en la sala de dibujos, del lapicero al buril, los dibujos para grabar en tiempos de Goya. Y yo vengo a hablar sobre todo de la figura de Manuel Salvador Carmona, como realmente él es el referente del grabado en la época de la Ilustración, es decir, finales del siglo XVIII, principios del XIX. Y quiero hacer un poco un recorrido de su vida, bueno, su biografía y su vida artística, pero a través también intentando introducir ejemplos con dibujos que puedan hablar un poco de lo que es la técnica y la función del dibujo, tanto el dibujo como disciplina, como el dibujo como obra de arte en sí misma. Y en esta exposición a lo que hemos querido dar sobre todo protagonismo es al dibujo como herramienta, es decir, el dibujo cómo se usó como herramienta, como instrumento de trabajo por los grabadores para poder llevar a cabo al final lo que es la estampa, ¿no? Se tiende a valorar la estampa final como la obra final, pero antes ha habido una cantidad de dibujos preparatorios de distintas tipologías con distintas técnicas que han servido para llevar a cabo ese proceso, ¿no? Total. Y en este sentido, bueno, comenzar con la idea de que las imágenes siempre han jugado un papel importantísimo en lo que es el comportamiento o la comprensión de la sociología o la psicología humana, es decir, desde las primeras imágenes, podríamos decir, de las cavernas hasta hoy en día con la inteligencia artificial, las imágenes han tenido un valor tan importante que han sido en muchos casos controladas, ¿no? Y han conseguido lo que es esculpir o modelar una sociedad y un momento histórico. Esto igualmente pasó en el siglo XVIII y sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVIII, que es la que vamos a ver aquí. Pero la característica fundamental es que la diferencia es que el motor o el promotor o el impulsor y creador de estas imágenes era el grabado y sobre todo el grabado calcográfico. Ya el grabado existía antes, pero sobre todo el grabado calcográfico. Y fue a través de las imágenes, de estas imágenes y del arte calcográfico, cómo se contribuyó a desarrollar lo que podemos llamar la cultura visual de la época ilustrada. En el caso de España, llegados a la segunda mitad del siglo XVIII, pues el arte del grabado técnicamente estaba, podemos decir, poco desarrollado comparado con otros países, sobre todo como Francia. En España apenas había artistas cualificados destacados que pudieran llevar a cabo grandes proyectos editoriales de la Ilustración. Pero fue precisamente, hubo unos factores, podemos decir casi con certeza o apuntalar que fue a partir del año 1752, distintos factores que llevaron a promover lo que es encontrar artistas que puedan enseñar a grabar. Y fue a través, sobre todo en 1752, con la creación de la Real Academia de San Fernando, como veremos, que se impulsa, ¿no?, el aprender y el difundir el arte del grabado. Pero hubo más factores como la calcografía nacional, la imprenta tanto de pública como privada, por iniciativa, por ejemplo, del impresor Sancha. Bueno, todo esto es el contexto en el que quiero que entiendan la conferencia que vamos a ver. Pero el personaje fundamental es Manuel Salvador Carmona, el personaje fundamental que impulsa esta técnica y desarrolla el arte calcográfico y sobre todo el arte del grabado al buril es Manuel Salvador Carmona. Manuel Salvador Carmona nace el 10 de mayo de 1734 en Nava del Rey, en Valladolid. Es de una familia humilde, tanto sus abuelos maternos como sus abuelos paternos se dedicaban al campo, igualmente que sus padres, Pedro Salvador Carmona y María García Gómez. Él
se dedicaron a la actividad del campo y seguramente Manuel Salvador Carmona se hubiera dedicado a cultivar el campo si no fuera porque su tío paterno, al que a muchos de ustedes les sonará el nombre, Luis Salvador Carmona, fue un reconocido escultor que alcanzó la fama en la corte aquí en Madrid y también estuvo muy involucrado con la Real Academia de San Fernando desde su creación como profesor y director de escultura. Pues fue precisamente porque el tío paterno era escultor lo que un poco podemos decir que alejó a Manuel Salvador Carmona del campo. En 1780, ya bastante después, Manuel retrató a sus padres en esta estampa que ven aquí. Es una estampa de la que además hay dibujos, verán después, de los padres. Y lo pongo aquí un poco porque Manuel tenía un gran aprecio hacia sus padres. De hecho, se conservan algunas cartas que él envía a sus amigos y siempre aprovechaba el meter un ejemplar de la estampa de sus padres y decía, bueno, te envío esta estampa para que veas no cómo voy avanzando, sino lo buena persona y que son mis padres. O sea, realmente él estaba orgulloso de sus padres y yo me imagino enviando fotografías de mis padres a mis amigos y es hoy en día por WhatsApp, pero es un poco más extraño, ¿no? Pero él realmente estaba muy agradecido a sus padres. Manuel Salvador Carmona tuvo 2 hermanos y una hermana. Entre los varones, el mayor, José, también se dedicó al mundo artístico. Él fue escultor, estuvo más bien amparado por su tío Luis y bueno, su obra queda un poco más, es más modesta y ha quedado siempre un poco amparada por la de su tío. Pero el hermano menor, Juan Antonio, fue otro grabador también reconocido que ha quedado un poco siempre a la sombra de Manuel, pero que también comenzó a instruirse con el tío Luis. Lo que pasa que a los pocos años, a los 3 años o así, él redirigió su formación artística hacia el grabado. Y precisamente fue el primer discípulo de Manuel Salvador Carmona cuando éste regresó de París, como veremos. Pero Juan Antonio llegó también a ser un gran grabador. Manuel Salvador Carmona, y ya me centro en él, al igual que sus hermanos, se dedicó primeramente a la escultura. Estuvo con su tío Luis 5 años aprendiendo el arte de la estatuaria. Lo que pasa que al igual que el otro hermano, Luis, el tío, quiso redirigirles y le animó a que aprendiera a grabar y que se alejara de la escultura. Así hizo. En cuanto a si tuvo alguna formación artística en Valladolid antes de venir aquí a Madrid, existen algunas noticias de que sí. Hay 2 documentos, manuscritos bastante interesantes fechados en 1795 que se titulan algo así como Noticias de la vida de Manuel Salvador. Hay una de Manuel Salvador Carmona y otra del hermano Juan Antonio, que son unas biografías que seguramente fueron dictadas o incluso escritas por ellos mismos con el objetivo seguramente de que fueran dirigidas a Ceán para publicarse en el diccionario de Ceán Bermúdez. Lo que pasa que ellos 2 sobrepasaron el año de 1800, que es el año de la publicación, y por lo tanto sus biografías no quedaron reflejadas en el diccionario. Pero en estos manuscritos se evidencia que cuando estaban en Valladolid, decía algo así como que desde su tierna edad se dedicaban a la disciplina del dibujo. Y en concreto, en la biografía de Juan Antonio se especifica que el padre, el que os mostré en la estampa anteriormente, el padre les proporcionaba cartillas de dibujo para que pudieran aprender a dibujar. Y continuaba algo así la frase como diciendo, para que en el futuro puedan dedicarse a algunas de las 3 nobles artes, ya que su tío Luis está en la corte y está en Madrid. Bueno, de estas palabras se desprende esa inquietud ya desde la familia de que los hijos no se dedicaran a la vida del campo y que tuvieran algún futuro relacionado con el arte. Brevemente voy a explicar lo que es una cartilla de dibujo para que lo tengan un poco claro. Eran también llamadas de principios, a través de estampas se reproducían modelos empezaban con las facciones de la cara, podrían ser las manos, la boca, los ojos, la nariz, las orejas,
y hasta que el aprendiz, a base de copiar y copiar estos modelos, llegaba a componer lo que era la cara, luego la cabeza, luego iban a las manos, a los pies, los brazos, a los torsos, hasta completar la figura humana completa y así poder dibujar el cuerpo humano. Estas cartillas comenzaron a principios del siglo XVII en Italia, pero en España ya cuando estamos en la época de los Carmona, en la segunda mitad del siglo XVIII ya se conocían bastante, habían sido repartidas por toda Europa, y en el caso de España ya había incluso cartillas españolas de artistas españoles como es esta de Villafranca, o seguramente tuvieron entre sus manos esta del reconocido José García Hidalgo, incluso de José de Rivera, entre otros. Pero bueno, al llegar a Madrid, Manuel Salvador Carmona llega con 13 años a Madrid y se inscribe, lo primero que hace es inscribirse en la Academia de San Fernando cuando todavía estaba en la Casa de la Panadería. Estaba en ese periodo, no sé si algunos de ustedes conocen, que es la Asamblea Preparatoria, que fue más o menos desde 1744 hasta 1752. Y era como previo a que se instaurara ya lo que es la Real Academia. Esto sucedió el 12 de abril de 1752, cuando Fernando VI firmó ya el decreto y la creación oficial de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Con esto, bueno, se nombraron a los distintos profesores de pintura, escultura y arquitectura y se designaron a dos para la disciplina del grabado, que fueron Juan Bernabé Palomino y Tomás Francisco Prieto. Y con esto podemos decir que comenzó o se dio, es cuando nació los verdaderos estudios de grabado. Es por eso porque apuntaba antes a la fecha de 1752 como una fecha que hay que tener en cuenta a la hora de lo que es el interés por encontrar artistas que puedan enseñar lo que es la disciplina del arte del grabado calcográfico en España. España necesitaba, pero fíjense que lo importante que era para la Academia, porque esto fue el 12 de abril de 1752 cuando se crea la Academia. Un mes después, ya el 13 de mayo, está partiendo para París Manuel Salvador Carmona junto con otros 3 pensionados, que son los que ven en esta estampa. Van los 4 a París para aprender lo que es el arte del grabado. Manuel Salvador Carmona, debido seguramente a las buenas aptitudes que había mostrado en el dibujo, fue nombrado en lo que es la rama de retratos e historia. Esta es la rama casi más privilegiada, es la de reproducciones de obras artísticas, mientras que otros pensionados como fue Juan de la Cruz Cano y Olmedilla fue junto con Tomás López para la rama de cartografía y arquitectura y adornos, o Alonso Cruzado, que fue el 4º pensionado que iba para grabar en sellos de piedra fina. Pero bueno, lo interesante es que Carmona, ya estando en París, hacia finales de la estancia, decide grabar esta estampa que ven aquí, de los 4 pensionados, a modo un poco de recuerdo de esa estancia, ¿no?, de los 4. Él es el que está abajo a la derecha y le retrata a todos en formato que estaba en boga en París, que era el de perfil con un marco simple circular, normalmente sujeto con una guirnalda o un lazo. Y en este caso, como ven, hay un árbol joven que está floreciendo entre ellos con 2 corazones. Bueno, es un poco la alusión a esa amistad que tuvieron, y con Longuet y Propé es lejos y cerca, como que la amistad va a seguir entre ellos aunque estén unos lejos y otros cerca, ¿no? En París, el profesor que se le asigna a Manuel Salvador Carmona es Nicolás Gabriel Dupuy. Tenía cierta fama en París, había permanecido también un tiempo en Inglaterra estudiando el arte del grabado allí, y conocía muy bien las técnicas tanto del aguafuerte como el buril, y por ello es el que se le designa a Manuel Salvador Carmona. Llega a estar 11 años trabajando y aprendiendo de él,
Y con esta estampa pues pueden ver un poco esa relación que hubo entre maestro y aprendiz, y que posteriormente, décadas después, Manuel Salvador Carmona haría lo mismo con sus propios discípulos. Esta estampa de 1759 refleja muy bien esa sintonía, y en el texto, no sé si lo podrán ver bien, no, bueno, ahí me tienen que hacer caso a mí, ahí pone algo, Salvador Carmona grabó al Aguafuerte y Dupuy al Buril. Es decir, aquí cuando un maestro ya veía que el aprendiz tenía cualidades suficientes, grababa normalmente el aprendiz al Aguafuerte y la obra era terminada o concluida con el Buril por el maestro. Pero existen otros dos casos de colaboración conjunta que hallamos en dibujos que se han conservado en Manuel Salvador Carmona, en las que el aprendiz, el pensionado, en este caso Manuel, proporcionaba dibujos a su maestro para poder llevar a cabo un grabado. En este caso, en concreto, estas dos obras, que llevan el título de La acción y otro, bueno, Tres putis disparando cohetes, son reproducciones de dos cuadros del artista Jean-François y el Colson. Colson era además sobrino de Dupuy, y precisamente estos fueron los dibujos preparatorios que él le dio para que pudiera posteriormente su maestro trasladar las imágenes al cobre y poder grabarlas. Aquí quiero detenerme un poco en analizar la importancia instrumental de estos dibujos para poder llevar a cabo el grabado de la estampa. Debemos entender que el grabador siempre tiene que grabar en la lámina del cobre a la inversa, es decir, la composición en la orientación invertida con respecto a la obra original, es decir, en este caso el lienzo, para que la estampa final aparezca en la misma orientación que la obra original. Por tanto, lo que aquí ven realmente no es un dibujo, sino es un contradibujo. Es decir, ven que la imagen está invertida, ¿no? Lógicamente, Carmona, cuando estaba reproduciendo en un dibujo el cuadro que ven aquí, no podía reproducirlo a la inversa. Lo que hacía era reproducir el cuadro y luego de ese dibujo que él tenía realizar un contradibujo. ¿Esto cómo lo hacía? Bueno, rápidamente les explico. Lo que hacía era colocar una hoja en blanco humedecida encima del dibujo, sobre ellos normalmente una lámina de cobre para ejercer presión, por eso en muchos contradibujos ven marcas de huella, y pasarlos por el tórculo o pasar mucha presión para que el pigmento del dibujo quedara adherido a esa hoja en blanco humedecida. Y entonces lo que ven aquí es realmente, hablando con el lenguaje de la época, una foto de ahora hoy en día es una fotocopia pero invertida. Es decir, ven que este dibujo, que en realidad es un contradibujo, tiene como una tonalidad más suave, más tenue, más opaca. Eso es porque realmente aquí el dibujante no ha dibujado. Es simplemente lo que ha sucedido es que al poner en contacto esas dos hojas ha robado un poco de pigmento al dibujo original. Es decir, sobre esta hoja que ven aquí no hubo un dibujante dibujando, haciendo presión con el lapicero, sino que es consecuencia de lo que les acabo de explicar. Por tanto, esta copia invertida, que en realidad es un contradibujo, un calco, es la herramienta, es un instrumento necesario ahora para el grabador para poder traspasar esa imagen a la lámina de cobre. Que esto lo hacían, lo explico brevemente porque ya habló de ello José Manuel, pero lo que hacían era ahora colocar este contradibujo, debajo normalmente una hoja con el verso con polvo de lápiz rojo, y esto sobre la lámina de cobre barnizada. Y ahora al incidir y perfilar los perfiles de la composición, lo que pasaba era que el pigmento rojo quedaba adherido al barniz de la lámina de cobre, y así ya era la forma en la que conseguía traspasar la composición a la lámina de cobre. En cambio, lo que aquí ven es un dibujo. Anteriormente, en el caso anterior, se ha conservado el contradibujo y no el dibujo. Aquí lo que se ha conservado es el dibujo y no tenemos constancia del contradibujo. Pero si observan, bueno, ven que el tono rojo es más rojizo, es más fuerte. Eso es porque sí, aquí está el dibujante ejerciendo presión con el lapicero. Y lo que hizo Carmona es, si se fijan, primero una cuadrícula muy ligera
ven unas líneas blancas que forman una cuadrícula. Esas son, con un estilete hizo una cuadrícula sobre la hoja. Esta hoja es sobre la que posteriormente copió y reprodujo el lienzo que tenía delante. Para que se hagan una idea, es a través de una cuadrilla. Esto es lo que, aunque esto es el caso de una sesión de retratos, se podría hacer igual con un cuadro. Se colocaba la cuadrícula, que era aparentemente un método sencillo, era un marco con unos hilos que formaban una trama, una matriz, esta cuadrícula. Sobre su papel el dibujante tenía esa misma cuadrícula, pero a una menor escala o proporción, y lo que hay que hacer es copiar en cada cuadro lo que ves en el cuadro de la otra cuadrícula. Es un método que todos hemos hecho seguramente en el colegio, unos con mejores resultados que otros, pero curiosamente ayer mi hijo me decía, mira mamá lo que he hecho, y había intentado hacer esto en estos cuadernos de dibujo que tenemos, ¿no? Pero bueno, esta idea, que es aparentemente sencilla, pero que requiere de un dominio absoluto del dibujo y sobre todo del dibujo del natural. Si no se sabe dibujar, no se va a poder realizar algo claro que sirva al grabador. Es decir, ya el dibujante de este nivel tenía que controlar perfectamente y dominar la técnica del dibujo para poder llevar a cabo un dibujo que pudiera después utilizar el grabador. Y volviendo a usar estos ejemplos, quería también detenerme en explicar otro aspecto importante de las estampas al que también se ha dedicado algo de atención en la exposición, y me refiero a la letra o el texto que aparece en las estampas. Estos textos proporcionan mucha información incluso cuando son muy breves. En este caso en concreto sabemos por la información que se ve en la estampa, en la esquina inferior izquierda, que Colson fue el pintor, el que pintó la obra. Entonces ya sabemos que la obra original, el lienzo, era obra de ese artista. El lado izquierdo siempre iba destinado al autor original de la obra, al que inventó la obra o la pintó, o si no al dibujante, el dibujante que proporcionó el dibujo al grabador. Y en cambio en el lado derecho iba destinado al grabador. Dupuy esculpió, grabó, pero imagínense la importancia del texto para la comprensión 3 siglos después nosotros. Si hubieran elegido poner Manuel Salvador dibujó en vez de Colson pintó, ahora mismo no sabríamos, porque por ejemplo este lienzo está en paradero de desconocido, no se conoce, no sabríamos nunca que el verdadero autor de esta obra fue quien fue, o incluso tampoco podríamos, sin conocer la obra, que fue de un lienzo, ¿no? Pensaríamos que a lo mejor podría haber sido la reproducción de otra estampa o algo parecido. Pero la importancia en este sentido del texto en las obras. Y volviendo un poco con la biografía de Salvador Carmona, bueno, él desde su llegada a París ya puso en práctica sus habilidades, tanto es así que la primera estampa que se conoce fechada es de unos pocos meses después de su llegada a París y es la de un joven rey de Francia, Luis XV, que incluso llegó él a vender Manuel Salvador Carmona la lámina. O sea, ya estamos viendo que muy poco de llegar a París ya está realizando obras de este calado. El Salvador Carmona también aprovechó al máximo su estancia en París en la semblanza ya necrológica. Él muere en 1820 y en esta semblanza necrológica, que es de 1821, se describe con detalle este compromiso que él tuvo total tanto durante su etapa formativa en París como luego posteriormente con sus discípulos. Y quería leer un párrafo de la semblanza en el que dice: fue tan incisente su laboriosidad y aplicación en los 11 años que permaneció en París que se puede asegurar, sin que sea hipérbole, que no estuvo un solo cuarto de hora ocioso, y cuando por lo común los jóvenes que pasan a país extranjero se distraen y disipan el tiempo corrompiendo sus costumbres morales y olvidándose de sus deberes, Carmona, siguiendo rumbo opuesto, se ocupó únicamente en adelantar cada día más en el grabado, y aun en los intervalos y descansos de éste se empleaba en hacer dibujos de todas clases. Es decir, nunca dejaba de dibujar.
Y realmente nunca dejaba, no solo este catálogo demuestra que nunca dejaba de dibujar, sino que es que parece que es real y que luego es algo que transmitió tanto a sus discípulos como a sus familiares. De él se decía además que siempre estaba con el buril o con el lapicero en la mano. Y asimismo parece ser que en sus ratos libres, cuando no estaba ni con el buril ni con el lapicero, lo dedicaba de alguna forma en dar cabida a su arte, es decir, intentaba vender sus láminas, intentaba encontrar editores a los que pudieran interesarle, ¿no? Pero ya desde el principio, desde el momento que llegó a París. Pero no hay mayor, podríamos decir que no hay mayor ejemplo de este empeño o tenacidad que tenía que las obras que realizó en esa década que estuvo en París. Realmente son las mejores obras que se conocen de Manuel Salvador Carmona. Esto contrasta muchas veces con la vida artística de cualquier autor, que normalmente los primeros años no son las mejores obras, pero es que en el caso de Manuel Salvador Carmona, por distintos factores siempre se han valorado mucho más sus primeras obras que aquellas ya. Él siguió grabando, con 86 años que murió, él grabó casi hasta el final de su vida, hasta que le permitió la vista, pero realmente siempre se tiende a valorizar más las primeras obras. Estos son distintos factores, quizás uno de ellos es en España, cuando regresó a España, bueno, él no hizo reproducciones de lienzos, pero tuvo que dedicarse también bastante a reproducir lo que en España interesaba, que era sobre todo temas devocionales o populares. Pero en torno a los años que estuvo en Francia, muchas de sus estampas reproducen pinturas de los artistas que a él le sirvieron de modelo para aprender. En este sentido hay obras de Charles Le Brun, que él reproduce, de Van Dyck, de El Guercino, de Charles Van Loo. Es decir, él está reproduciendo lo que su maestro, por donde le guiaría, pero él está reproduciendo muchos de los cuadros y obras de otros artistas de una o dos generaciones anteriores a él, sobre todo italianos y franceses. Y además, estratégicamente, las estampas que graba mientras está en París las dedica estratégicamente a alguna personalidad española que le pudiera beneficiar de un modo u otro. Es decir, por ejemplo, dedica a Jaime Masones de Lima, que era entonces el embajador de Francia allí, a Ricardo Boal, que era el ministro de Estado y, por tanto, el protector de la Real Academia de San Fernando, que a él le dedicó, por ejemplo, esta resurrección que ven arriba. También dedicó a Juan Francisco Gaona, que era secretario de Hacienda y Estado, y a Francisco Ventura de Llobera, que era, por ejemplo, el tesorero del rey en París y era el que se encargaba de pagar las pensiones y de que los pensionados tuvieran lo que necesitaban, ¿no? Entonces, es un poco ver cómo Carmona ya está intentando tener un reconocimiento ya desde el inicio de sus estudios. Pero a la vez que iba realizando estos grabados, desde España le llegaron algunos encargos, sobre todo a través de su tío Luis, que seguramente quería lo mejor para él y quería que el nombre de Manuel Salvador Carmona quedara ya fijado en España. Pero ya de principio ya pueden ver cómo cambia, ¿no? Volvemos a temas devocionales. Luis lo que hace es enviarle un dibujo, que es el que ven ustedes aquí, es el que ven aquí. Este es el dibujo que envía Luis a su sobrino, y es además el de la Santa Librada, que él mismo había tallado y esculpido para la iglesia de San Justo y Pastor de Madrid. Como se lee en la estampa, dice que a la izquierda dice: Luis inventó, esculpió y delineó, dibujó. Es decir, el tío fue el que inventó la obra, el que la talló además y el que la dibujó, y le envió el dibujo a Carmona. Carmona, al recibir el dibujo, lo que ven en el centro es el contradibujo. Podrían pensar que es el contradibujo del dibujo del tío, pero realmente sabemos que es un contradibujo de otro dibujo. Es decir, Carmona, por alguna razón, seguramente por tamaño, tuvo que reducir ligeramente la composición de su tío
Pero fíjense con lo fiel que es al dibujo original que le envían. Es casi idéntico, pero a la inversa, al ser el contradibujo. Pero bueno, hay distintos detalles que llevan a pensar que es el contradibujo de otro dibujo. Pues hay algunos cambios en la proyección de las sombras y pequeños detalles que confirman que no se trata del mismo dibujo. Pero bueno, con esto lo que quería poner otra vez de manifiesto es la importancia y la gran cantidad de dibujos. Aquí tenemos estos dos en relación con la estampa, pero tuvieron que haber más. Ya sabemos de un tercero, él sería el dibujo que no tenemos, pero incluso dibujos de otros tipos. Es decir, para poder llevar a cabo una estampa se requerían y el grabador necesitaba tener varias tipologías de dibujos que le servían en distintas facetas del proceso. Pero bueno, durante la estancia en París no tuvo Manuel Salvador Carmona mejor reconocimiento que el obtener el título de grabador académico de la Real Academia de Pintura y Escultura de París y por consiguiente el de grabador del rey de Francia. Además fue el primer español en conseguir este título y uno de los más jóvenes en conseguir el título de grabador del rey de Francia. Si recuerdo, está entre los dos primeros más jóvenes en conseguirlo. Una vez, el procedimiento era, Manuel Salvador Carmona presentó a la Academia sus mejores grabados que llevaba hasta el momento y la Academia le da la admisión como agregado. Es decir, esto ocurrió en 1759 y para poder recibir ya con todos los honores el de aspirante a grabador del rey, la Academia lo que hacía era, les otorgaban 2 piezas que denominaban de recepción. Es decir, en este caso fueron estos 2 retratos y la Academia ya desde 1704 venía haciendo esto. Se les asignaban dos piezas de recepción que tenían que ser 2 retratos, además de 2 cuadros hechos o realizados por pintores de la Academia y de personalidades vinculadas, o fueran ya artistas o personalidades vinculadas a la Academia. Y les daban a cada agregado, les daban 2 años para realizar las estampas. Con esto tengan la idea de que realizar una estampa es algo que lleva mucho, mucho tiempo. O sea, les están dando casi 1 año por estampa. Manuel Salvador Carmona en este momento se encontraba casi finalizando su estancia en París y tenía que solicitar 1 año de prórroga, que sí que lo hizo y le pidió al rey Carlos III que le diera 1 año más de pensión. Las obras de recepción además tenían que estar grabadas, o la reproducción tenía con lo que se denomina ojo de buey, es decir, con este formato oval en un marco. Además implicaba también, podemos decir, no solo un trabajo de reproducción fidedigna del cuadro, sino también les daban la idea artística de que tenían que incluir atributos. Esto ya venía por iniciativa del grabador, ¿no?, del aspirante. Tenía que introducir ciertos atributos y además tenía que reproducir no el cuadro completo, porque tenía que seleccionar parte del cuadro para ajustarlo a este ojo de buey, pero además tenía que introducir a un lenguaje absolutamente lineal una reproducción de un cuadro que normalmente, y además a un lenguaje en blanco y negro, un cuadro que seguramente era muy llamativo por sus colores, ¿no? A Carmona se le designan tanto el retrato de Francis Boucher como el de Colin de Vermont, cuyo autor original de los lienzos había sido un sueco afincado ya en París y miembro de la Academia, que era Alexander Roslin. Por ello digo que los ejercicios de recepción requerían bastante exigencia, ¿no? En el caso de la estampa de Boucher se ha conservado, o sea, se conoce solo un dibujo preparatorio para la estampa, que es este que ven aquí y que podrán contemplar en la exposición. Y es el dibujo quizás el más depurado, antes de llegar al grabado de la lámina. Ya mejor. Es un dibujo, casi podríamos decir, el esquema que necesitaba
el esquema visual que necesitaba, tanto para transferirlo a la lámina como luego para fijarse en las zonas de la cara, sobre todo, y de las manos, donde hay un juego lumínico entre luces y sombras, o cambia para entender el volumen de la obra, ¿no? Si se fijan bien, primero lo realizó, lo esbozó ligeramente con lápiz negro y luego con lápiz rojo afianzó ya la composición entera. Es un dibujo pues, donde priman las líneas de contorno. Lo interesante aquí es la composición, no tanto el estudio de las luces y sombras. Pero estas luces y sombras quedan reflejadas con esos trazos, miren, en la cara, que casi dan hasta un aspecto rugoso o fuerte, un carácter fuerte o robusto al personaje, que luego, curiosamente, en la estampa esto se traduce en un lenguaje bastante suave y lineal, ¿no? Es decir, aquí lo que le interesa al grabador con este dibujo no es una reproducción fidedigna del cuadro, sino un esquema que él necesita para poder traspasarlo a la lámina de cobre y luego para poder entender, mientras está trabajando con el buril, cómo va a tener que ir grabando y esos cambios, sobre todo de luces y sombras. Que hubo más dibujos, seguramente. Estoy convencida que él tendría muchos más dibujos, unos más acabados, que le permitirían, al estar grabando, fijarse en otros detalles. Pero, por ejemplo, con el otro caso de la estampa de Vermont, se han conservado, han llegado hasta nuestros días, tres hojas. El primero que ven a la izquierda es seguramente el primero que realizó de los que se conservan, y es igual, un poco de las mismas características. Lo que necesita es el esquema, ¿no? El visual que va a traspasar es un dibujo otra vez de líneas de contorno donde priman las líneas. De ese dibujo realizó el contradibujo, que es el que ven en el centro, y sobre ese contradibujo, con un lápiz negro, esbozó lo que es el marco ovalado y los atributos de la paleta y el papel que iba a incluir. Pero es un poco un dibujo, casi como una idea, ¿no? El que está planteando. En cambio, el tercer dibujo ya es el que más relación tiene con la estampa por tamaño. Parece ser que reajustó el tamaño, ahí cogió más parte de la casaca y algún botón más, pero bueno, debe ser que estaba ahí intentando encajar la figura y por eso estos tres dibujos varían un poco en ese sentido. Pero con esto quiero otra vez hacer hincapié en esa idea de que el grabador necesitaba de muchos dibujos antes de poder comenzar a abrir la lámina. La pensión que gozaba, como decía, estaba a punto de terminar, por lo que le pidió a Carlos III que le ampliara, y este sí que le granjeó un año más de pensión, y sobre todo porque ya estaba oyendo los grandes adelantos que estaba teniendo Manuel Salvador Carmona en París. Y como agradecimiento, el primer grabado que realiza en España Carmona es el de esta alegoría de Carlos III, que es a modo de regalo que le hace por haberle dejado estar en París un año más. Pero oficialmente el 3 de octubre de 1761 es cuando ya obtiene el título de grabador del rey de Francia, es ya académico de la Academia, y como tan podía tener tórculo en su casa sin que ningún impresor pudiera objetar, podía portar espada, y lo que es más interesante para nosotros es ya podía firmar sus estampas como grabador del rey. Es algo que luego en España, años después, sería grabador del rey de España, pero que es algo que no usó mucho. Él no firmó, hay pocas estampas que firmará él como grabador del rey de Francia. Bueno, en estas condiciones partió Manuel Salvador Carmona, partió a España, y no olvidemos que ya desde un inicio, cuando él se fue, la Academia lo que quería era que él fuera a París para formarse y para que a su vuelta pudiera formar a otros artistas. Es decir, no iba a París para hacerse grabador solo, sino era muy importante que él aprendiera y que aprendiera la manera de enseñar. Y en este sentido hay un documento bastante interesante de 1762, cuando está volviendo, cuando el tesorero Francisco Ventura de Llovera le escribe al embajador pidiéndole dinero porque tanto él como Alonso Cruzado, que eran los dos pensionados que quedaban, necesitaban comprar material para regresar a España y comenzar a enseñar a los distintos discípulos. Y en este sentido es bastante revelador de lo que Salvador Carmona creía que necesitaba para poder enseñar.
aparte de la gran cantidad de material que pueden imaginar, como buriles, rascadores, reglas, compases, barnices, láminas de cobre, papel, todo lo que necesitaba, afiladores. También había manuales, ¿no? Manuales de geometría como el de Leclerc o sobre todo el de Abraham Bosch, que era el manual de grabado del momento, y que en España tradujo Manuel de Rueda en 1761. Pero lo que es más interesante en este contexto es las estampas que Manuel Salvador Carmona, el listado de estampas que él da, que son las estampas que él necesita para poder enseñar a sus discípulos y que reflejan muy bien con las estampas con las que él mismo se formó en París. Es decir, son reveladoras en cuanto al nombre de los artistas, ¿no? Destacan sobre todo pues, Gerard Edelin, quédense con este nombre porque es el artista por excelencia para Salvador Carmona. Él estudió y aprendió a grabar no solo con Dupuy, pero reproduciendo estampas de Edelin, o lo mismo con Audrian o incluso Salvador Rosa. Estas son las estampas que, bueno, había más, pero que quiero destacar, las estampas que él quiere que se compren para que pueda volver a España y comenzar a enseñar a los distintos discípulos. Al llegar a España, una de las primeras iniciativas que toma o que lleva a cabo es la de solicita a la Academia de San Fernando que le nombre director honorario de la Real Academia de San Fernando. Bueno, esto parece ser que sintió bastante mal y le dijeron que no, quizás era algo pretencioso o era algo demasiado pronto, ¿no? Por la prontitud. Entonces le dijeron que no y se tuvo que conformar con el de académico de mérito por el grabado, que le daba además voz y voto en pintura y en grabado. Tuvo que esperar, bueno, desgraciadamente hasta el fallecimiento en 1777 del que era director de grabado en la academia, que era Juan Bernabé Palomino, y al fallecer él pues, pudo acceder a la plaza de director de grabado. En cuanto a la de director o el grabador del rey, como había fallecido Palomino, lo intentó también, pero que además tuvo la disputa con el hijo de Palomino, pero el rey dijo que no iba a dar en ese momento no iba a otorgar el título de grabador del rey a ninguno, y se quedó la plaza vacante. Tuvo que esperar más o menos hasta 1782-83 y fue a raíz de la reproducción de este cuadro, fue a raíz de la iniciativa del conde de Floridablanca, que le propuso que reprodujera el cuadro de Antón Rafael Mengs de Carlos III. Tanto es así que hasta le deja que se lo lleve de palacio a su casa, a su estudio, para que él allí pueda tranquilamente y con mejores resultados llevar a cabo la estampa. Terminó la estampa a finales de 1783 y quedaron contentos tanto Floridablanca como Carlos III y ya por fin se le otorgó el título de grabador del rey de cámara, el grabador de cámara. Unos años después, ya con el cambio dinástico, pero hacia 1801, él pide ser el primer grabador, que le den el título de primer grabador del rey, como también se hacía en la pintura. Cuando había varios grabadores del rey, algunos tuvieron la distinción como primer grabador. Bueno, el rey le dijo que no, pero lo que es curioso es que hasta en 3 estampas se conoce que llegó a firmar como primer grabador del rey. Y son esos momentos, o sea que debe ser que a lo mejor él pensaba que se lo iban a otorgar y no sucedió. O a lo mejor podemos pensar que por despecho, aunque con el carácter de Manuel Salvador Carmona pues no coincide muy bien. Pero bueno, ya fijándome en el plano pedagógico, Manuel Salvador Carmona desarrolló una faceta pedagógica muy, muy destacable. No solo es reflejo de ello el éxito de sus discípulos más próximos, sino que aparecen en todos los manuales de historia del arte. La saga de discípulos de Manuel Salvador Carmona siempre salen reflejados, es decir, él sí que cumplió con el propósito de poder llegar a España y enseñar la técnica calcográfica,
Pero también es relevante su actividad en la Academia de San Fernando, y que prácticamente fue hasta el final de su vida. Él estuvo involucrado en la Academia de San Fernando hasta el final. Y para él la base fundamental del grabado, como la de cualquier arte, era la disciplina y el control absoluto del dibujo. Él, como veíamos en la cinta anterior, él nunca dejaba de dibujar. Y aquí lo ven, por ejemplo, en este magnífico autorretrato que se hace a lápiz. Son la combinación de 3 lápices, pero como se retrata es dibujando, no como grabador, y eso que ya, bueno, en 1775 ya era grabador del rey de Francia, ya había llegado a España, estaba a punto de ser director de la Academia, pero de grabado, pero él se decide retratar como dibujante, ensalzando así esta disciplina del dibujo y no tanto como grabador. Y en la misma hoja pone que fue dibujado por él mismo en 1775. Esta importancia por el buen aprendizaje del dibujo se percibe también en el inventario que elaboró él, elaboró de sus bienes en 1778. Es un inventario que, bueno, como el de las épocas, que iba habitación por habitación describiendo y valorando lo que tenía. Y en cuanto al estudio que tenía en su casa, pues es bastante revelador para nosotros los objetos que describe. Además de todos los materiales que necesitaba para grabar, tenía una cantidad de hasta 200 y pico buriles, tenía láminas de cobre, papeles, todo lo que necesitaba. Pero es curioso sobre todo las obras artísticas o el material pedagógico que tenía. Ya sé, en ese inventario, que además se realizó con motivo de... Él se iba a casar, él quedó viudo en 1776 de su primera esposa y decide en 1778 pedir matrimonio a la hija mayor de Antón Rafael Mengs, Ana María Mengs. Y con motivo de ello se realiza este inventario. En el inventario, como digo, se recogían un montón de obras que facilitaban en la enseñanza del dibujo. Y a modo de ejemplo les pongo estos que ven aquí, pero había cientos. En el inventario creo recordar que de modelos de principios tenía, como siguiendo el estilo del lápiz, es decir, por medio de estampas, pero estampados con tinta roja, tenía, creo recordar, 100 y pico estampas, y luego dibujos, también se citaban dibujos, unos 200, casi 300 dibujos de lo que son los modelos, esos principios que veían antes en las cartillas. Aquí les pongo de manos y 2 academias, pero en el inventario ya les digo que se recogían un gran número de estos. Como ven, los 2 primeros de arriba es el dibujo y el contradibujo. Esto en un primer momento, cuando uno ve un contradibujo, lo primero que piensa es que había una intención de grabarlo, pero no se conoce ninguna cartilla de dibujo editada por Manuel Salvador Carmona. No se conoce ningún interés, o más allá de estos dibujos, pero ningún interés escrito que justifique que él quiso realizar una cartilla de dibujo. Y si miramos detenidamente, tanto los dibujos como los contradibujos de estos motivos tienen evidencias de que estuvieron mucho tiempo enmarcados. Esto quiere decir que seguramente enmarcó muchos y los colgaría o los tendría entre cristales para que sus aprendices pudieran usarlos y copiarlos y repetir una y otra vez hasta conseguir memorizar casi, ¿no?, lo que es el trazo de una mano o realizar estos dibujos. ¿Qué conseguía haciendo contradibujos? Además, multiplicar de una forma muy rápida su material pedagógico. Al hacer un contradibujo, pues rápidamente lo que consigue es esa duplicidad del material. Pero es que además otro aliciente es que conseguía que lo que en un dibujo es la mano derecha, en un contradibujo es la mano izquierda. Y esto para el aprendiz, pues lo que le da la oportunidad de poder ejercitarse en el dibujo de una mano izquierda o de una mano derecha. Así con todos los modelos, ¿no? Asimismo, en muchos de los delicados dibujos que se conocen de los retratos de sus familiares, se pone de manifiesto esa disposición didáctica e instructiva que había y que tenía desde el principio, y aquí también en el hogar, ¿no?, en el entorno del hogar. Pues captó muchas veces a sus nietos, podemos pensar que son nietos, hijos, les captó dibujando o aprendiendo el abecedario. El primer dibujo es
no se ve bien, pero lo que está dibujando son bocas y ojos. Hay que mirarlo muy de cerca, pero está dibujando esos modelos de principios, ¿no? Son bocas y ojos. El del centro es un dibujo que sí que llegó a grabar Manuel Salvador Carmona y que luego en esa hoja que ven colgando desde la silla hay ejercicios de geometría. Y luego el último dibujo es un bello, bueno, es muy de diminutas dimensiones, pero que se ve que, y además por detrás dice que es su hijo, Juan Antonio, dando lecciones enseñando el abecedario a la hija menor, Mariana. Es decir, ya sabemos que en el hogar, igual que desde Valladolid, que él aprendió a dibujar con cartillas de dibujo, pues décadas después esa misma idea la está transmitiendo en su casa. Pero la etapa formativa en París caló profundamente en el grabador español, tanto en el plano técnico y estilístico como en el teórico y científico. En cuanto al aprendizaje técnico, sin duda es una extensión, hizo una extensión de lo que él aprendió en París, y es la forma en la que él posteriormente enseñó a sus discípulos. El método que empleó para preparar a estos aprendices es el que allí había aprendido, y hay un informe de la Real Academia. Él redacta un informe para la Real Academia en 1792 a raíz de la reforma del plan de estudios que se llevaba a cabo en la misma, donde Salvador Carmona reitera la importancia del aprendizaje del dibujo como base fundamental para cualquiera de las artes, y en la que sin duda se encontraba el arte del grabado. Él trataba el arte del grabado como en la pintura, por ejemplo. Y en cuanto al arte del grabado, quería resaltar una cita de ese texto en el que dice: los discípulos que se dediquen a ella deberán seguir la misma serie de estudios, a ella se refiere a la técnica del grabado, deberán la misma serie de estudios de dibujos en las salas respectivas de esta academia, del mismo modo que si hubiesen de seguir la pintura, estudiando fundamentalmente cuanto sea posible el buen carácter y hallándose en disposición de pasar a la sala del modelo natural. Entonces será el tiempo de empezar a rayar con los buriles, sin omitir nunca el ejercitarse asiduamente en el dibujo. Una vez más, la importancia que él le daba al dibujo. Y en cuanto a los dibujos que iban realizando los aprendices y que pasaban el nivel o el visto bueno, continuaba diciendo: estas mismas van sirviendo de ejemplares según el plan que me he propuesto, para que sirvan de estudio a los que se dedican a esta profesión, los cuales, después de haber hecho progresos de este modo, pasan a estudiar por cuadros o dibujos hasta que se hallan en estado de caminar por sí solos. Es decir, una vez más, ¿no? el uso del dibujo no solo como herramienta, sino ahora como herramienta de aprendizaje para otros. Y recomienda además que lean el manual de Rueda, que era basado en el de Bosch, y que había sido publicado por Joaquín Ibarra en 1761. Y también pide que la academia tenga y reciba ejemplares del de Abraham Bosch, y ve muy pertinente también que en la academia se abra esa galería donde se puedan exponer las mejores obras, tanto de los aprendices que van mejorando como de las obras que él trajo consigo de París. No dice específicamente de París, pero dice las obras grabadas de los mejores, para que el aprendiz pueda seguir con su adelantamiento. Y en este sentido destaca otra vez, dice: por mi parte he procurado contribuir en cuanto me ha sido posible al adelantamiento de esta profesión desde mi regreso de París en el año 1761, desde cuyo tiempo no he dejado, y continúo haciéndolo, de instruir discípulos, con el empeño que me es posible. Y a serme lícito, diría que desde dicho tiempo he tenido la satisfacción de ver bastantes progresos en esta profesión, y me lisonjeo se harán mayores mediante la aptitud que veo en mis patriotas, si como espero emplearán todos sus esfuerzos en no apartarse del camino que conduce a la perfección, con lo que ellos conseguirán honor y sus obras el ser estimadas en todas partes. Pues este empeño de Salvador Carmona tuvo su recompensa, y no hay mejor ejemplo que este dibujo que tenemos aquí, que pueden observar en la exposición, y es el de Fernando Selma. Fernando Selma empezó a instruirse con Salvador Carmona desde 1770, estuvo con él 5 años aprendiendo,
Y este dibujo es de los poquísimos que se conocen de Selma. Yo quiero recordar que hay 3. Este sería el 4, y es el más depurado y mejor acabado, ¿no? Es un dibujo excelente, es decir, Salvador Carmona realmente consiguió formar, no quiero decir que Selma no tuviera aquí ningún mérito, todo el mérito lo tiene este dibujo, pero podemos decir que es la guinda, ¿no?, en el pastel, porque Salvador Carmona verdaderamente consiguió tener esta saga de discípulos, y entre ellos destaca Fernando Selma, que es la reproducción del San Pedro de Alcántara, del retablo en arenas de San Pedro en Ávila. Tuvo más discípulos, aquí José Gómez de Navía, también Simón Brieva, el zaragozano Mariano Latasa, Manuel Alegre, Blas Amayer, Luis Fernández, todos estos fueron discípulos de él. Pero quiero traer a coalición un poco para ir terminando con esta exposición y hacer un poco el círculo de aprendiz, maestro, maestro, aprendiz, y es el de Esteban Boix. En 1798, Esteban Boix llevó a cabo el mismo ejercicio que realizó en 1754 Manuel Salvador Carmona. El dibujo que ven aquí de la María Magdalena en su arrepentimiento es el primer dibujo fechable que encontrarán en este catálogo, pero es el primer dibujo fechable que conocemos de Manuel Salvador Carmona, y lo realizó cuando estaba en París en 1754, y es una reproducción del cuadro de Lebrun de María Magdalena despojándose de sus alhajas. En el momento que María Magdalena ve a Jesús, vuelve y comienza a despojarse de sus alhajas, que es un motivo que no es realmente el más representado de la santa, pero que se ha utilizado en la historia del arte, y en concreto en el arte del grabado, para ejercitarse en el manejo del dibujo. Este dibujo realmente me dirán, pues está la inversa, ¿no? Debería ser un contradibujo. Si han entendido algo me dirían, es el contradibujo y no es el dibujo. Pero es que realmente lo que está haciendo Manuel Salvador Carmona es reproducir la estampa de Edelink, que para él era el gran maestro del grabado. Lo que está haciendo entonces es reproducir una estampa y no el cuadro. El cuadro ya lo había reproducido a principios de siglo Edelink, y lo que hace aquí Carmona es reproducir a Edelink. Edelink para Salvador Carmona él lo consideraba el Rafael del grabado. Para él era el que tenía esa valentía y dulzura a la vez en el buril. Y en ese informe que he citado antes de 1792 llegó a afirmar que todos los discípulos tenían que pasar por Edelink. Y en cuanto a una cita bastante corta que dice: deberán copiar por las obras excelentes de Edelink y otros autores. Con mi sistema he dirigido cuantos han estudiado bajo mi dirección, y habiendo grabado algunos de estos varias hojas con bastante acierto, estas mismas van sirviendo de ejemplares según el plan que me he propuesto, para que sirvan de estudio a los que se dedican a esta profesión. Es decir, con esto ese círculo del que os hablaba, de aprendiz, maestro, maestro, aprendiz. Aquí tienen, una vez más, el dibujo de Salvador Carmona y la estampa que realiza Salvador Carmona. Con 20 años hizo este trabajo. Y verán que décadas después Esteban Boix realizó el mismo ejercicio. Con este amor, que es un poco aquí cerrar el círculo, con el cariño que tuvo Manuel Salvador Carmona hacia el dibujo como disciplina y hacia el dibujo como obra de arte, podríamos, a mí me gustaría pensar que Esteban Boix pudo contemplar el dibujo preparatorio que hizo Manuel Salvador Carmona para el grabado, o si no, reproducir él mismo la estampa de Edelink que su maestro tanto admiraba. Pero con esto quiero resaltar, Carmona cuidó sus dibujos con mucho mimo, son casi 300 los que se recogen aquí, gracias a que él los tuvo hasta el final de su vida. Este dibujo de 1754 lo tuvo entre sus bienes hasta fallecer. Y por último, ya quisiera hacer un poco homenaje a una faceta del grabador que es bastante desconocida.
Él fue a París para formarse como grabador, había dicho yo, de retratos e historia. Siempre quedó un poco... Yo quiero pensar que debido a que técnicamente fue un buen grabador y fue un grabador de reproducciones de obras de arte, de otros lienzos, su faceta técnica ha quedado un poco, o ha sido la que ha hecho que su faceta artística haya quedado un poco a la sombra. Pero Manuel Salvador Carmona fue un gran retratista y de él se conservan casi un centenar de retratos, casi todos de ellos íntimos de sus familiares o personas más allegadas, que evidencian una vez más esa técnica del dibujo que aprendió en París. En este caso es la conocida como de los 3 lápices, es decir, la combinación del lápiz negro, el rojo y el clarión, el blanco, y en ocasiones con aguadas o con pastel. Aquí pueden ver, por ejemplo, en la camisa del varón, pastel azul, o en algunos casos pastel amarillo. Pero principalmente la técnica de los 3 lápices es esa combinación del lápiz rojo, negro y blanco, el clarión, y que aprendió mientras estaba en París de artistas como Watteau o como Boucher. Es decir, él aprendió eso y lo trajo consigo a España. Pérez Sánchez, ya en 1986, decía de Carmona que a él se deben los mejores dibujos realizados en España al modo típicamente francés de los 3 lápices. Y efectivamente en España no hay un conjunto de obras de retratos o un corpus tan grande que se haya conservado de estas fechas, de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que alcance semejante calidad y una técnica tan refinada. En este caso están viendo el retrato, ya por fin podemos poner cara a Ana María Mengs, es el retrato de su segunda esposa, que él mismo realizó. Detrás se puede leer, detrás de la obra, el retrato de Ana María Mengs realizado por su esposo, Manuel Salvador Carmona, y fue, la verdad que evidencia, es un retrato bastante diminuto que pueden ver en la exposición y evidencia pues, el gran retratista que llegó a ser. Él dibujaba sin cansancio, podríamos decir, estaba todo el día dibujando, ya fueron retratos de sus familiares o fueran dibujos que necesitaba para grabar. Y ya termino con una cita de Pérez Sánchez que dice, para resaltar un poco esta idea que quiero transmitirles de que, bueno, Manuel Salvador Carmona tuvo un carácter francés, pero realmente un espíritu español, es decir, la formación en París es la que le caló como artista, pero siempre tuvo este espíritu español y se refleja muy bien en la frase de Pérez Sánchez que dice: la agudeza en la captación de tipos y actitudes es tan castiza en su tono humano, modesto y menestral. Le hace enormemente español en la misma medida en que pueden serlo los personajes de las comedias de Moratín, los sainetes de Ramón de la Cruz o los de los tapices de Goya, Castillo o Valleu. Y con esto, bueno, aquí les traigo esos 2 retratos de sus padres que él grabó en la estampa, y una vez más el dibujo de él, cómo se autorretrató con esta técnica de los 3 lápices y que evidencian pues, esa faceta más desconocida de él, que fue la de retratista, ¿no? Y muchas gracias.